Bueno, hermano, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre en la crucifixión cada cual reveló lo que tenía por dentro. Es decir, cada cual reveló las verdaderas intenciones de su corazón. La lectura la vamos a tener en Lucas 23-26. Vamos a leer el Santo Evangelio según San Lucas. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él, pero Jesús vuelto hacia ella les dijo: Hija de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, a los collados cubrir. Porque si el árbol verde hacen estas cosas en el seco, ¿qué no se hará? Llevarán también con él a otros dos que eran malhechores. Llevarán con él también a otros para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también entre él un título escrito con letras griegas, latina y hebrea: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ni aun tú temes a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, hermano. Este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra, sobre toda la tierra, hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Bueno, hermanos, aquí vemos claramente lo que sucedió con la muerte de nuestro Maestro, gran Salvador Jesucristo, y la lección que este mensaje nos enseña sobre bueno, esto nos enseña de lo que venimos hablando ya, las verdaderas intenciones del corazón. Otros les dolía mucho la muerte de su maestro. Es como dice la Biblia: hiere el pastor y se dispersarán las ovejas. Esta es una profecía que se cumplió con Cristo en el Getsemaní, cuando él fue prendido por los mismos dirigentes de la religión judía. Para ese entonces los fariseos, los sacerdotes, lo fueron a buscar como un malhechor, un malandro, lo más peligroso de la sociedad. Todo por la predicación del Evangelio, todo por venir a salvar al mundo. ¿Y qué recibió Cristo en nosotros? El desprecio, el vituperio. Y dijo: si esto hicieron con el árbol verde, que era él, fuente de la vida, fuente de la sabiduría, de la eterna juventud, ¿qué no harán con ustedes? Mis amigos, ¿qué nos pueden hacer con nosotros los predicadores del Evangelio? Desastre. Que nosotros somos menos en gracia, en poder que Cristo. Somos menos. Él está por encima de todos nosotros. Él es por todos y en todos. Vamos a la introducción. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, le seguían multitudes. Cuando hacía sus grandes milagros, lo apretujaban. Pero en la crucifixión lo miraron desde lejos sus escogidos, excepto Juan y su madre María. En el relato de la crucifixión veremos que hay varios grupos de personas, cada uno en una actitud distinta. Unos decían a otros: Salvador no se puede salvar, sálvate a ti mismo. Otros decían: si eres el Hijo de Dios, baja de ahí. Otros decían, por ejemplo, el ladrón dijo: a la verdad nosotros justamente
padecemos, porque somos pecadores, somos malhechores, malandros. Pero este justo no tenía nada que ver. Otros reconocieron al Mesías en ese instante, se daban golpes de pecho, pero a lo lejos, la multitud. Y todo esto era necesario, que él padeciera por mucho y después iba a ser honrado por encima de todo lo principado y las potestades. Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador del mundo y Él llevó todo el peso del pecado de la humanidad, todos nosotros, indiferentemente de su raza, de su sexo, su condición. Él murió por ti, por mí, para salvarnos, para darnos vida eterna y en abundancia, sin reproche. Y Él no hizo más que cumplir la escritura. Eso es lo que hizo Él. Cumplió la ley, los profetas, todo lo que se había dicho de Él, lo cumplió en su vida. ¿Por qué? Porque eso era necesario. Por ejemplo, cuando le dieron el vinagre, estaba escrito que Él tenía, y le dieron a beber, dice, vinagre en la crucifixión cuando estaba ya muerto. Y Él bebió. Pero Él bebió no porque Él quería, sino que Él bebió porque la escritura se debía cumplir. Los escritos de los profetas, las profecías de los verdaderos profetas, los verdaderos hombres de Dios no caen a tierra, se cumplen, a diferencia del principio que le habían dado vinagre mezclado con otras especias ahí. Le habían dado para soliviantar, le habían dado vino, alcohol adulterado, para que la pena de él, le daban a todos los soldados la misma pena que la crucifixión, para que fuera más ligera, para que ellos no sintieran mucho el peso de los maltratos físicos, los azotes. A Jesús le desfiguraron su cuerpo, su rostro, dice que era irreconocible. Y la escritura se cumplió, porque a todos los soldados le quebraban las piernas, pero Jesucristo no fue quebrado hueso suyo, solamente su cuerpo era irreconocible. Y ese sacrificio lo hizo por ti, amigo, y por mí, para que gozáramos de una salvación. ¿Y qué está haciendo la iglesia hoy en día? La iglesia hoy en día está teniendo por inmunda la sangre del pacto, pastores que no le enseñan a la iglesia cómo debe ser la verdadera adoración a Dios, cómo debe ser una verdadera enseñanza, los maestros. Gente que Dios dejó responsable para la edificación del cuerpo de Cristo. Los profetas no alertan al pueblo, no reprenden el pecado. Profetas de hoy en día, yo les insto por la palabra a que reprendan el pecado, a que vivan una vida en santidad, en integridad, viviendo la palabra como a Dios le agrada, viviendo la ley de Cristo, siendo imitadores de Cristo como hijos amados. Eso no es de otro mundo, porque Dios siempre ha querido que el hombre le sirva. Hubieron mujeres llorando a los pies del Mesías ya. María, la madre de Juan y Jacob, el apóstol Juan, estaba a los pies del Mesías. ¿Por qué? Porque él amaba a su maestro, entre los demás esparcidos. Ahí en los momentos de dificultad, de tribulación, es donde se necesita el apoyo de los hombres y las mujeres de Dios. Cuando tú estás siendo perseguido, vituperado, cuando tu enseñanza no es recibida en las congregaciones. Muchos hoy en día ignoran la verdadera enseñanza, porque ellos están acostumbrados al emocionalismo, al fanatismo, viven de un sincretismo, viven un conformismo religioso, viven una mezcla, una mistura de muchas religiones, como dice el proverbio, una mistura, mezcla de varias sustancias, y andan ebrios en el evangelio, en vez de andar sobrio, prudente, íntegro, decoroso, apto para enseñar, no pendenciero, no dado al vino, no codicioso de ganancia deshonesta, marido de una sola mujer, que el liderazgo pastoral siempre lo tiene que llevar. Estas mujeres dicen
lloraban compadecidas al ver el martirio y el sufrimiento físico de su maestro, haciéndose sensible ante el inclemente castigo del que había sido víctima. Ellas no habían entendido el verdadero significado de aquel martirio, y le seguía la gran multitud del pueblo y las mujeres que lloraban y hacían lamentación. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hija de Jerusalén, no lloréis por mí, sino por vosotras mismas. ¿Por qué? Porque en el año 70 fue el cautiverio, fue otro cautiverio del pueblo de Israel, cuando las tropas del emperador Vespasiano rodeó la ciudad, la sitió por 3 años y medio. Eso es lo que Cristo les dijo. ¿Por qué? Porque ellas iban a comerse los niños de la ciudad. Los niños de ellas se lo iban a comer en medio de la misma ciudad. Se le dijo: ocúpense por ustedes, yo estoy llorando es por ustedes. Yo estoy sufriendo este martirio por ustedes, no por mí. No lloren por mí, lloren por ustedes. Ustedes van a sufrir un martirio dentro de una generación. Eso sucedió completico en el año 67. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que Cristo nos enseña es para nuestra propia salvación. Él no necesita de ti ni de mí, porque Él es el que da la vida. Dios es el que da la vida. Él solamente te dicta por el camino donde debes andar para que la obtengas. Dice: y llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron, los pechos que no criaron. Si en Israel es una afrenta en Israel. Para una mujer estéril es una afrenta. En ese tiempo era una ofrenda. ¿Va a querer una mujer en Israel ser estéril? No. Pero en este tiempo las estériles iban a ser las mujeres más felices. ¿Por qué? Porque ya no iban a ver a sus hijos morir. Tito traspasaba con la espada todo bebé, todo niño de pecho. Las mujeres se comían dentro de la ciudad a los bebés. Eso lo dice la tradición judía de Claudio Josefo. ¿Por qué? Porque esas son cosas, profecías del maestro que se tienen que cumplir. No caerá por tierra una palabra dicha, ni una sola palabra dicha por el Mesías, ni una sola. Eso fue lo que pasó en ese entonces. Les hizo saber que si él padecía estas cosas, siendo el Señor sus discípulos, no estaban exentos y que podían ser aún mayores. Dijo: si con el árbol verde hicieron leña, ¿qué no harán con el árbol seco? Ay, papá. No nos sorprendas, dijo Pedro, del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos sobreviniera. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tendemos a denigrar cuando Dios nos habla, a creer: eso no es conmigo, eso no viene ahorita. Pero déjame decirte que si tú eres un hombre y una mujer de Dios, y Dios te tiene para un propósito, para una misión especial, Él te va a trillar, te va a moldear tu carácter, te va a poner en la rueda del alfarero para moldear tu orgullo, tu arrogancia, tu soberbia, tu pecado, tus fornicaciones, tu idolatría, tu sectarismo. Ahorita hay mucho sectarismo en la iglesia. Si tú eres luz del mundo, no me puedo predicar en última llamada. Si tú eres última llamada, no prediques en luz del mundo. Y si tú eres fiel PB, no te quiero en luz del mundo. Y así sucesivamente. Y eso es lo que le gusta a la iglesia. El sectarismo, esa maldición, ese anatema que se ha enseñado. Y le dicen Gálatas 1:9. Si un ángel del cielo nosotros predicamos otro evangelio, sea un anatema.
o tratamos de agradar a los hombres, dice el 10, o agradamos a Dios. Pues si tratara de agradar a los hombres, no agradaría a Dios. Nosotros tenemos que definirnos como cristianos. O adoramos a Dios de todo corazón, conforme a su Biblia, su palabra, conforme a lo que Él dejó escrito por los apóstoles y los profetas, por el Espíritu Santo, la inspiración del Espíritu Santo. Si nosotros vivimos eso, estamos agradando a Dios. Pero si nosotros no vivimos conforme a lo que dice el fundamento de los apóstoles y los profetas, nosotros estamos arando en el mal. Nosotros estamos echando jornal en saco roto. Matáis y ardéis de envidia. Pedí y no recibí, porque pedí para gastar en vuestros deleites, vuestras carnalidades, vuestras concupiscencias. No pedí para que Dios ayude a las viudas, a los pobres, los huérfanos, los presos, los desamparados, los enfermos. Pides cosas que Dios no está en su voluntad dártelas. Haces cosas fuera de la voluntad. No entiendes el sacrificio que hizo Cristo por ti, por mí. ¿Tú crees que Cristo hizo un sacrificio para que tú hagas lo que tú quieras? Si Cristo te llamó a pastorear, pastorea. Si Cristo te llamó a profetizar, profetiza. Como le dijo Ezequiel, profetiza, hijo de hombre, sobre esos huesos de muertos. Si te llamó al evangelismo, evangeliza, no le prediques a la iglesia, no enseñes a la iglesia, porque para eso está el maestro, para que enseñe. Está el pastor, está el profeta, para que le dé palabra a la iglesia. Está el apóstol, para confirmar la fe de los creyentes, para fundar iglesia. ¿Qué hace un apóstol metido en cuatro paredes? Eso me da a entender a mí que no es apóstol nada. Debe estar en la India, en China, en Rusia, en Afganistán, en Arabia Saudita, en Beirut. Allá debe estar los verdaderos hombres y mujeres de Dios, apóstoles. En caso de las mujeres no, porque mujeres apóstoles no hay. La Biblia no avala eso. Pero ¿qué te puedo decir? Si los hombres hoy en día no toman la batuta, mira lo que ha pasado a lo largo de 2000 años, casi 2000 años. Las mujeres tomando el control, el liderazgo de la iglesia, porque los hombres no han querido servir a Dios como a Dios le agrada. ¿Y qué pasa? Eso lo hace Dios para avergonzar a los hombres, por no tomar su rol como cabeza de hogar, por no pararse como un varón de guerra, como Gedeón, varón esforzado y valiente. Punto 2. Los gobernantes burlándose. A los griegos les parecía locura que el Mesías hubiera muerto en la forma más ignominiosa, y para los judíos esta afirmación era un tropiezo, porque un crucificado caía bajo maldición, según Deuteronomio 21:23 dice la Biblia. Maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldición por usted y por mí. ¿Y qué le estamos dando a Cristo? ¿Qué enseñanza le está dando usted al pueblo como líder? Pura basura. Nos están enseñando a la iglesia cómo se debe orar, qué características tiene que tener un buen orador, qué características tiene que tener un buen predicador, qué características tiene que tener un buen maestro. Lo principal que debe tener un buen maestro, un buen profeta, un buen evangelista, un buen apóstol, un buen pastor, es el llamado. Si no tiene el llamado, de nada te sirve poner a esa gente en esas respectivas funciones, porque no van a hacer las cosas como Dios las mandó. Y si está llamado, tiene que ser una persona capacitado, apto para enseñar, dice la Biblia. Sufrido,
No puedes poner a cualquier persona, como dijo Pablo. No impongas tus manos con ligereza. No creas que todo el mundo porque te hable chévere, porque te hable bonito, es pastor, es evangelista, es profeta, es maestro, es apóstol. No, es el que diga el Espíritu Santo, al apartarme a Juan y a Bernabé y a Pablo para el ministerio. Es el que diga el Espíritu Santo, como en Hechos 13:1. No el que diga yo, porque yo me la doy de más grande que todo el mundo. No, aquí está el ministerio del Espíritu. Es lo que el Espíritu diga. Porque la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. No el que es guiado por la carne, o por el emocionalismo, o por el fanatismo, no. Ese no es un hijo de Dios. Un hijo de Dios es el que se amolda a lo que Dios dejó escrito por medio de sus santos apóstoles y profetas. No por medio de papas y de concilios y de iglesias y denominaciones que a menudo se contradicen, como dijo Martín Lutero. Tienen que convencerme por la Biblia. Convencer por la Biblia. Los gobernadores fueron los promotores del escarnio del crucificado, según Lucas 23, 35 al 36. ¿Por qué? Porque estas personas eran los líderes de los concilios, los líderes de la sinagoga, sumos sacerdotes y todo ese tipo de gente. Y eran los primeros que se burlaban de la crucifixión de Cristo. Míralo. A otro salvó, dijo. Sálvese a sí mismo. Si eres el Cristo, el escogido de Dios. O sea, como gente ignorante, actuaron como gente que no tienen el Espíritu. Y así actúan los líderes de hoy en día en las iglesias, corriendo a los hombres y las mujeres de Dios, crucificándolos, vituperándolos, marginándolos, desechándolos. Y se burlan. Si eres cristiano verdadero, dile a Dios, pues, así, de forma despectiva. ¿Tú crees que ese tipo de personas son personas de confianza, de credibilidad bíblica? No. Ese tipo de personas lo que son es tropiezos, porque ni entran ellos al cielo, ni dejan entrar a los que están entrando. O sea, son nubes sin agua, árboles otoñales, 2 veces desarraigados y muertos, nubes llevadas de aquí para allá. En cualquier lugar donde van crean falsas expectativas y cuando están en la función quedan a deber. Siempre. Esas son personas que donde van dejando un rastro y un rastro malo, perverso. Son personas que no se sujetan a la palabra. Se sujetan a normas, doctrinas, decretos y mandamientos de hombres. Y no se sujetan a lo que de verdad deberían de sujetarse, a Dios. A Dios por su palabra. No que te sujetes a Moisés Castillo ni a mí, no. Es a Dios. El hombre de Dios debe sujetarse a Dios, no a más nadie, a Dios por su palabra. No, que te tienes que sujetar al líder fulano de tal, que te tienes que sujetar al líder fulano de tal, al profeta, al evangelista, al pastor. No. Sujétate a Dios por su palabra. Es a Dios, a Dios. La Biblia no te manda a sujetarte a hombre, a Dios. Se supone que las personas al sujetarse a lo que diga un hombre se están sujetando a Dios. Como dice la Biblia. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Pero también dice, acuérdese de los pastores que os hablaron la palabra de Dios. Que os hablaron la palabra verdadera de Dios. Considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imita su fe. Si un hombre anda conforme a la palabra, yo tengo que imitar la fe. Sea pastor, sea diácono, evangelista, maestro, profeta, sea quien sea. Eso no tiene nada que ver que usted sea el ministro que sea. Si usted está sujeto a la palabra, yo estoy sujeto a la palabra también. Como dijo Pablo. Si usted es cristiano, yo más.
Si usted ha sufrido, yo también he sufrido. Si usted ha sido perseguido, yo también he sido perseguido. Si usted ha sido esto, yo también. ¿Por qué? Porque nosotros debemos siempre imitar lo bueno. Ser imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. No imitadores de hombres, de Cristo. Tenemos que imitar la fe, la actitud de un buen líder conforme a la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Imita su conducta, no imita su personalidad, su conducta dentro del Evangelio, sus enseñanzas coherentes dentro de su contexto, explicadas polifacética, sistemática y exegéticamente. ¿Para qué? Para que tus enseñanzas, para que tus discípulos sean el resultado de tu conducta, creando liderazgo, aumentando el liderazgo dentro de las iglesias. Porque siempre van a haber hombres capacitados por Dios, hombres íntegros, llenos del conocimiento, con el llamado para enseñar, que te enseñen, dice la Biblia. El que enseña en enseñanza, el que preside con solicitud. Es decir, en asamblea. Puedes tomar decisiones unilaterales. A la hora de tomar una decisión, hay que tomar las decisiones conforme como está establecido en la palabra, bajo la dirección del Espíritu Santo. Cualquier decisión en la comunidad eclesial tiene que estar el Espíritu Santo ahí. No se pueden tomar decisiones al margen del Espíritu, porque eso no sirve. No, que yo tengo el conocimiento y la sabiduría y esto y lo otro, y yo creo que es conveniente esto, pero si el Espíritu Santo te dice que no, y tú dices que sí porque el conocimiento te dice que sí, dile que no porque el Espíritu dijo que no, y es lo que el Espíritu diga. En esto conocemos los que son guiados por el Espíritu. En esto conocemos los hijos de Dios. Los hombres intelectuales menosprecian la cruz de Cristo. Primera de Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Lo mismo que sucede ahorita, una corriente que se llama el ateísmo. Esas personas son intelectuales, son sabios, pero su sabiduría es del mundo. Y como dice la Biblia, ya que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Por qué? Porque no conoció a Dios mediante la sabiduría, sino que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y la predicación de qué? Del Evangelio, de la cruz de Cristo, su sacrificio, su muerte, los profetas, los patriarcas. ¿Por qué? Porque Cristo siempre está por encima de cualquier sabiduría humana. La sabiduría humana no entiende el sacrificio de Cristo en la cruz, que para ellos es locura. La palabra de la cruz es locura, lo que se pierde. Si tú eres un cristiano con síntomas de ateo, con síntomas de ese tipo de personas, tú crees en Dios. Sí, crees en Dios. Yo sé que crees a los profetas. ¿Y por qué no hace lo que los profetas dejaron escrito? ¿Por qué no obedece a lo que los apóstoles dejaron escrito? Los demonios creen y tiemblan. Esto lo de las cosas de Dios no es puro creer, es creer y hacer. Actuar conforme a lo que yo creo. Como dijo Santiago, ¿tú crees? Ah, bueno, sí. Yo te voy a creer. Yo te voy a demostrar la fe que yo tengo por lo que yo hago. Y tú me vas a demostrar tu fe por lo que tú dices. Yo te voy a demostrar la fe mía por lo que yo hago, practico y enseño. Por mi sabiduría que desciende de lo alto, del Padre de las luces, en cual no hay mudanza ni sombra de variación.
qué? Porque es inconmovible. Sé que es un reino inconmovible. No hoy va a decir una cosa, mañana va a decir otra. No. La palabra de Dios es firme y permanece para siempre. Diga lo que diga la sabiduría humana. La existencia de Dios está más que comprobada. Los mismos científicos, ateos, ¿sí? Neurocirujanos, astrólogos, geólogos, no creemos, dicen, los más importantes, no creemos en un ser superior que existe, pero tampoco lo podemos negar. Entonces, ¿qué está diciendo con eso? Si la masa es creada de lo que no se ve, ¿piensa usted que la masa se creó sola? No. El mundo espiritual gobierna el mundo de la materia. ¿Por qué? Porque lo que es creado de lo que no se ve. ¿Por qué? Porque la Biblia siempre te va a llevar a hacer las cosas conforme a ella. Mira lo que dijeron los ladrones. Estos eran los hombres que habían sido sentenciados por sus delitos. El ladrón que le injuriaba representa el cuadro del hombre natural. Vamos a ver si es verdad que tú eres Cristo. Bueno, bájate de aquí, vámonos nosotros dos y te creemos que eres Cristo. Eso lo dice un hombre natural, un hombre que no entiende nada. Pero mira lo que dice el hombre que quiere salvarse. Así, y el ladrón arrepentido y consciente de su maldad alcanzó la salvación. ¿Por qué? Porque él entendió que Cristo no era culpable. Imagínense usted la vergüenza para esos fariseos. El ladrón que fue crucificado en la cruz está hoy en descanso eterno, y ellos que eran los conocedores, los doctores de la ley, están hoy en el tormento eterno por haber crucificado al Señor de gloria. Fíjese usted, imagínese usted el cargo de conciencia y la perturbación y el castigo que deben estar recibiendo esa gente por ignorantes, porque eran ignorantes. Que no era que eran brutos, eran ignorantes, personas que no aceptaban a Cristo simple y llanamente porque ellos se creían más importantes que Cristo. Porque ellos creían un conquistador, querían a alguien que llegara por la fuerza, no, porque eran carnales, eran personas que no tenían el Espíritu de Dios. Así como él, muchos blasfeman el nombre del Señor. Mucho, como el ladrón que estaba en la cruz, al lado izquierdo. Blasfemó del nombre de Cristo en ese momento. Ni siquiera tuvo respeto a la persona de Cristo. Ni porque estaba ahí muriéndose tuvo respeto. Santiago 2:7. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Lo blasfeman sin temor a nada. Y ese hoy día está lamentándose también en el infierno. Será la única oportunidad que tenía de salvarse. Hay personas que Dios le da suficientes oportunidades de salvación, pero hay unas que no les da mucho. Y si no la aprovechan, créanme lo que para el infierno van a parar todo aquel que no obedezca la palabra de Dios como Dios la dejó escrita. Cuarto punto. El pueblo observando el martirio del Señor. La Biblia dice que una gran multitud del pueblo estaba mirando junto a los gobernantes que le injuriaban. Al ver lo acontecido se impresionaron y reconocieron lo trascendental del suceso. Lo dice en el 44 al 47. Ellos reconocieron que lo que estaban haciendo sus líderes no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Ellos entendieron lo trascendental, lo que iba a repercutir eso para su descendencia. Pero ellos mismos habían condenado ya, que caiga la sangre de este justo sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ya ellos habían condenado, ya ellos se habían autocondenado y eso les pasó
Cuando Tito les puñaleaba a los hijos, se los traspasaba con la espada en la cara de ellos. Reconocieron que habían actuado mal al llevar a la muerte a un hombre inocente. Pero ya era tarde. Se agolpaban el pecho, se daban golpes de pecho. Pero ya era tarde. Ya Dios había hecho la obra redentora en la cruz. Muchas personas de estas se salvaron. Muchas. Pero muchas se perdieron también. Porque así como muchos se salvan, muchos se pierden. ¿Solo por qué? Por el corazón duro. Un corazón que no respeta ni honra a Dios. No saben la verdadera adoración. No enseñan la verdadera adoración. Están como los epícuros y los estoicos. Una inscripción en un altar, dijo Pablo, que tenía a Dios no conocido, adoraban lo que no sabían. Pero Dios, habiendo pasado el tiempo de esta ignorancia, ahora manda en todo lugar a los hombres a que se arrepientan. ¿Qué le dijeron unos? Burlándose despectivamente, así como con desprecio. Porque es un loco, charlatán. Otros le dijeron con aceptación. Ya te vamos a oír, otra vez te vamos a oír. En otro momento te escuchamos otra vez. Otros se entregaron, por ejemplo Dionisio y Damaris, uno del consejo, un sabio de ellos mismos, se entregó. Siempre la predicación va a producir causa y efecto. Si no te arrepientes, te condenan. Si no, te vas como si nada. Te burla, injuria, pero Dios va a pedir cuenta. Como tú enseñas al pueblo, así Dios te va a pedir cuenta. Sea bueno o sea malo, Dios te va a pedir cuenta por lo que dejaste de hacer, lo que dejaste de enseñar, lo que dejaste de aprender para enseñar. Porque el ministro de Dios siempre tiene que estar en constante renovación de su mente, aprendiendo y aprendiendo para poder enseñar a otros. Dijo Salomón, y cuanto más sabiduría adquirió el sabio, más enseñó al pueblo. Dichos sabios y profundos. ¿Por qué? Pues no debemos quedarnos con lo mismo, no, debemos innovar en el conocimiento, apegado a las escrituras, sin salirnos dentro del contexto de lo que en verdad la Biblia quiere decir. Conclusión. Los grupos de personas que están presenciando el sacrificio y la crucifixión de Cristo son prototipos de los grupos de hoy en día. Unos se burlan como los gobernantes de aquel tiempo, otros le injuriaban como el malhechor que estaba colgado junto a él. Encontramos también hombres y mujeres discípulos que miran desde lejos, mientras que lloran y adoran cerca de la cruz, reconociendo sus pecados cometidos y su necesidad del perdón. ¿Dónde está usted hoy? Es la pregunta del millón. ¿Dónde está usted hoy? Si se está burlando, si está injuriando, si está dándose golpes de pecho por no haber creído, si está a los pies de la cruz como Juan y María, adorando al Salvador en el trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. No hay ninguna oficina. Dios no te ha llamado a estar visitando oficinas de pastores ni de líderes. Dios te llamó a acercarte al trono de la gracia para alcanzar los oportunos socorros. Cuando tú necesites algo, acude a Dios por su palabra en oración. No acudas a los hombres, acude a Dios. Él va a resolver tus problemas, tus dudas. Porque tenemos la maña de recorrer a los hombres. No, los hombres en segundo plano. Dios nos va a mandar a los hombres.
Pero primero debemos buscarle a Él. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. No seas como los demás. Sé diferente en el reino. No hagas cosas que a Dios no le agradan, ni enseñes mucho menos. Los líderes de hoy en día enseñan es adorar a los líderes, adorar a los pastores. Nos enseñan a adorar a Dios. Hoy la enseñanza que se dan dentro de las iglesias a nivel mundial es que el hermano, el creyente debe adorar es al líder. El líder no se equivoca, es Dios. ¿Y dónde queda la enseñanza verdadera de la doctrina de Dios? Va a un lado, gloria a Dios.